¿También? Bárbaro. Les decía que, bueno, que vamos a trabajar también con este texto porque, incluso también por una cuestión temporal del momento que fueron escritos ambos textos, y hay algunas cuestiones que me parecen fundamentales a la hora de analizar y de pensar el discurso jurídico. Si tenemos tiempo, hay otro texto también muy interesante vinculado a la mirada del discurso jurídico, pero ya desde una perspectiva feminista, que esto después lo mejor si llegamos a trabajarlo lo podríamos hacer también, que se llama La crítica feminista al discurso jurídico de Mariana Sánchez, que también es interesante. Y no llegamos, las personas que están interesadas en este tema, pueden pedirnos el material y podemos acompañarlo, mandarlo como les venga mejor. A mí siempre me gusta comenzar las clases, sobre todo en cuestiones así tan de reflexión, con una mirada de ustedes sin las marcas de lo que vamos a decir después, ¿no? ¿Qué es lo que traemos? ¿Qué es lo que traemos de algunos temas? ¿Cuáles son nuestras representaciones acerca de los temas? Por eso yo no sé si voy a poder compartir el pizarrón que había armado con una hojita Word, no sé si voy a poder, pero me gustaría que ustedes me digan qué es para ustedes, así, sin leer nada. A lo mejor alguna leyó el texto de Lucía y está fantástico, pero si no lo leyeron, aún mejor en el sentido de poder decirme qué ustedes se representan o qué ustedes imaginan cuando se habla de discurso jurídico. Para empezar, a ver si puedo compartir. Vamos a ver. ¿Se ve la hojita en blanco? Sí, se ve perfecto. Ay, buenísimo, no, porque no me estaba saliendo. Se ve, que tranquilo. Bárbaro, buenísimo. Bueno, a ver. Cuando hablamos de discurso jurídico, ¿de qué hablamos? Ninguna respuesta. Puede ser que sea un método que utilizan los jueces como para poder saber si la persona es culpable o es inocente. Método que utilizan los jueces. Le puse método, pero a lo mejor que tal vez es tan para saber si una persona es culpable o es inocente. Culpable o inocente. Bien. ¿Qué otra cosa? Un lenguaje exclusivo del derecho. Un lenguaje técnico que se utiliza en el ejercicio del derecho. Y exclusivo del derecho. ¿Sería así? Sí. Bien. Bien, muy bien. ¿Qué más? Sería como un lineamiento de lo que se refiere al derecho en sí. ¿Lineamiento? Sí, lineamiento como un orden de, ¿cómo llamarlo? Punto suspensivo, ponerlo ahí. Punto suspensivo. Uy, tengo entendido ese lugar. Un lineamiento del derecho, algo sí, que nos suena que le da orden al derecho, que exacto, lo ordena, que le da estructura, sí, algo así. Bien. Por así decirlo. Sí. Bien. En forma genérica sería un proceso de comunicación. Proceso de comunicación. Perfecto. ¿A alguien se le ocurre algo más? Elisa, que la veo justo hasta acá. ¿Querés colaborar, digamos, con...? Sí, en realidad les puedo decir a los chicos que pueden incorporar, y hemos hablado ya, no específicamente del discurso jurídico, pero hemos dado algunas pistas por ahí en la clase. Me parece que Alfredo tenía ganas de decir algo antes, no sé si se arrepintió. Claro, ahí está. Bien, Elisa. O lo tapamos. A ver, Alfredo. No, justamente comuniqué un proceso de comunicación, es decir, en forma genérica, ¿no es cierto? Ya lo pusimos recién. Ah, sí, perdón. Sí, no, por eso, en forma genérica, después en forma genérica. Dentro de la materia
del derecho, ¿no es cierto? Pero Perdón, en forma sí. genérica sería un proceso de comunicación del discursivo. Bien. No sé bien quiénes hablaron porque veo una partecita, pero bueno, no sé si Nahuel, El discurso jurídico sería con un lenguaje propio de la materia, es decir, un lenguaje apropiado a la materia. lenguaje apropiado a la materia. Bien. Puede estar referido a una opinión de un juez, ¿Cómo? puede estar referido a una opinión, a una expresión de un juez respecto a un tema determinado, se me ocurre. Ya estoy divagando un poco. No, es que es la idea, Diego, es la idea. Ok, Es la idea bueno, porque, sumamos. claro, el tema es qué hacemos con lo que nos dejaron los otros, digamos, porque estas marcas que nosotras tenemos en relación a los temas, no es que las tenemos porque sí, las tenemos por los lugares que habitamos antes de llegar a la universidad, digamos, por la escuela, por la familia, por los contextos sociales que concurrimos. O sea, esto no surge de la nada, sino que surge a partir de lo que se ha construido en nosotros y en nosotras en relación a este tema, y por eso a nosotros se nos ocurren estas palabras y no otras, ¿sí? Hablando de relación, podríamos decir Sí. que hay una relación entre el emisor con conocimiento del discurso justamente jurídico en la materia para un destinatario que puede no conocerlo, en consecuencia tiene que haber un proceso de adaptación de ese discurso a los efectos de que no haya opacidad, como se dice generalmente en la ley, ¿no? O en el texto. Bien. Para que no haya opacidad. O sea, ¿ya vieron el texto de Cárcova de opacidad? Sí. No, lo nombramos cuando vimos teoría crítica, en general. En general, bien. Claro, a eso me refería cuando les hice el ganchito a los chicos. Cuando Ahí está, en ese material justamente se habla actualmente de esa situación. Claro. Gracias, Elisa. Entonces... Por eso, yo ahí le di el puntapié para que los ayude a animarse. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. Bueno, yo esto lo voy a guardar. No voy a decir nada en relación a lo que ustedes pensaron como representaciones del discurso jurídico. Lo vamos a retomar después que trabajemos algunos temas y profundicemos y veamos lo complejo que es este tema, que aparenta una cosa y cuando lo empezamos a descubrir e investigar es otra mucho más compleja, con muchas más aristas y con muchas más conexiones con otros temas que sí seguramente han estado viendo. Fundamentalmente en el texto de Lucía, o sea, Lucía dice que el análisis del discurso jurídico parte de dos preguntas fundamentales, que son las dos preguntas de la materia, digamos. ¿Qué es el derecho y cómo funciona? Entonces, si nosotros pensamos en esas dos grandes preguntas, ¿qué es el derecho y cómo funciona? Sí o sí tenemos que estudiar el discurso jurídico. Pensando al discurso jurídico, y ahora voy a decir una palabra un tanto compleja que después vamos a desentrañar, como una red semiótica, que es una palabra que no surgió de estas representaciones, productora de sentido social. Vamos a ver qué es esto de producir sentido social. Entonces, todo enunciado, y acá hablo de todos los discursos. Después vamos a ver específicamente qué pasa con el discurso jurídico, ¿no? Pero todo discurso es una secuencia de enunciados que expresa un conjunto coherente de proposiciones que se configura de acuerdo a mecanismos propios. Entonces, cada discurso tiene sus propios mecanismos. El discurso médico tiene sus mecanismos, el discurso jurídico tiene los suyos, el discurso religioso tendrá los suyos, el político, el de comunicación, el periodístico, digamos, son todos discursos que tienen sus propios mecanismos y sus propias reglas. Pero hay cuestiones que son comunes a todos los discursos jurídicos, que son las expresiones, el lugar y el sujeto que enuncia.
cada uno de estos discursos, cuando lo vemos así en forma general, tiene características que los hacen, tengo 2 celulares y los 2 los dejé prendidos, ahora apago el otro. Cada uno de estos discursos tienen características de expresión, del lugar y del sujeto que enuncia, que lo hace diferente a otros discursos. Yo les voy a compartir 2 discursos y ustedes me dicen si por el tono, por la manera, por el contenido, se dan cuenta de quién puede ser el emisor y quién puede ser el receptor de esos discursos. Vamos a tratar de compartir. A ver. Bueno. Ay, no, esperen que no los veo. Ahí está. Este es el primer texto. Esperen a ver. ¿Que está bien? Sí. A lo largo de nuestra historia, acompañamos las medidas gubernamentales que juzgamos adecuadas, nos opusimos a aquellas que violentaban nuestros principios y efectuamos propuestas de políticas públicas tendientes a favorecer el progreso nacional. En los últimos tiempos, hemos dedicado especiales esfuerzos a alertar acerca del costo argentino, un flagelo con múltiples aristas y de larga data que erosiona nuestra competitividad. Hemos elaborado un extenso y pormenorizado estudio único en el país sobre este tema, el que oportunamente hemos hecho llegar a las autoridades. En el costo argentino se encuentran condensadas buena parte de los males que limitan nuestras posibilidades de progreso y que demandan una definitiva solución. En este trabajo hemos concluido que es clave concretar una reforma tributaria que reduzca los impuestos que ahogan a la actividad económica y lograr que la carga impositiva se distribuya más equitativamente. ¿Quién lo pudo decir? ¿A quiénes? Es real el ejemplo, está sacado de un discurso real. ¿Y en qué contexto, en qué momento? ¿Es actual, es viejo, es de otra época, de otro siglo? ¿Qué se les ocurre? Tiene características propias, incluso hay palabras propias de un tipo de discurso. Es totalmente actual, por lo que veo más actual que nunca. ¿Cómo? Más actual que nunca, Lorena. Más actual que nunca. Bien, entonces, el momento es hoy, ¿sí? Es la actualidad. Bien, perfecto. Nos dimos cuenta que es un discurso actual. ¿Quién lo pudo haber dicho y quiénes pueden ser los destinatarios de este discurso? Lo veo como una cámara empresaria. ¿Quién está hablando? Porque no me doy cuenta. A ver, ¿quién dijo la Cámara Empresaria? Yo, Alfredo, y dirigido a sus asociados. Perfecto, Alfredo. ¿Y por qué te diste cuenta, Alfredo, que es la Cámara Empresaria dirigida a los asociados de la Cámara? Hay palabras claves, ¿no? Claro, justamente, es decir, cuando habla de que se lo está dirigiendo, hace un estudio, es una palabra fundamental. Buena parte de los males que limitan nuestras posibilidades de progreso, hay una cuestión de entidad, conjunto, Bien. nuestras posibilidades de progreso, Bien. que demandan una definitiva solución. Y después, en los últimos tiempos, justamente lo circulariza o lo contextualiza en la época actual, ¿sí? Perfecto. Hay alguna palabra que es clave, digamos, en el lenguaje empresarial que tiene que ver con los costos, ¿no? Esto de hablar de costos es algo que siempre se escucha en ese tipo de discursos. Lo mismo, esto del progreso que marcó, reforma tributaria, los impuestos que ahogan. ¿Sí? El costo argentino sería la inflación. Exacto, entonces, acá hay algo que nosotros no sabemos quién lo dijo ni a quién se lo dijo, sabemos solo el contenido, pero por cómo está enunciado ese discurso, nos damos cuenta del tiempo, de lo que quiere decir, de quién lo dijo y a quién estaba dirigido. Ahora vamos con otro, que taché de dónde era para que lo adivinen. Y dice: gracias, compañeras y compañeros. Para nosotros, siendo las 12:25 de este 27 de mayo, es un inmenso orgullo decir que la convocatoria nacional de la se está cumpliendo en su totalidad en todo el país.
Paro nacional activo por el orgullo de ser trabajadores y por el orgullo de defender un país donde se distribuya la riqueza. Ahora, en este mismo momento, los compañeros en Rosario están haciendo un inmenso acto con trabajadores, con empleados públicos, con empleados de justicia, con trabajadores de los servicios, con trabajadores y trabajadoras de la industria, de la alimentación, de neumáticos de energía, trabajadoras de transporte, las 6 líneas del subte paradas en este momento, trabajadores movilizados en toda la provincia de Buenos Aires en los accesos de capital. Este es el orgullo de poder mostrar que no todo en este país simplemente querer acumular y construir desde la codicia, quienes estamos acá, a pesar de que Macri diga que lo único que hacemos es acumular causas, lo que hacemos es relevar una causa, y por una causa noble, que es defender la solidaridad, la distribución de la riqueza, la construcción de un país sin analfabetos, sin hambrientos, sin tener que enrejarnos para defendernos de los niños y los jóvenes, al revés, un país que se construya para defender a los niños y a los jóvenes. ¿Es actual? ¿De qué momento? ¿Quién lo dijo? ¿Y hacia quiénes? Sindicato, ubicándonos, algún sindicato Sí. puede ser. Sí. En la época de Macri, supongo, presidente. La CGT debe ser, ¿no? ¿Quién dijo la CGT? Alfredo, muy bien. Alfredo. Es la CTA. Sí, Muy mal, porque dice Alfredo, muy mal, gracias, Alfredo. compañeros y compañeras, ya te das cuenta. ¿Qué era la Pero CTA? Son lo mismo, por ahí son similares. Era la CTA. Bien, pero es una central obrera dirigiéndose a quiénes. A sus afiliados, Bien, a los trabajadores y las trabajadoras. creías. ¿Vieron cómo cambia el tono? ¿Cómo cambia la elección de las palabras? ¿Sí? ¿Cómo ese enunciado, esas palabras que se eligen en lo que se quiere comunicar son totalmente distintas? Acá también encontramos palabras claves. ¿Cuáles serían? Que nos hacen pensar en un discurso sindical. Marisol, Compañero y Milagros, compañera. compañeros y compañeras. Compañero y compañera, fundamental. Compañeros y compañeras, sí, vinculado también a un discurso político, ¿no? ¿Y qué otra cosa? Y después cuando va nombrando con trabajadores de la industria, de la alimentación, de neumáticos, hace como un... Bien. Habla de paro nacional activo, habla de distribución de la riqueza, ¿sí? Que no todo en este país es acumular, sí. Hace una imputación a Macri, a los presidentes, o sea, que hace referencia a la contraparte, digamos. Claro, y ahí ya nos demuestra en qué momento está ubicado este discurso en particular. Muy bien. Bien, vamos a dejar de compartir. Ahí estamos. Entonces, como ustedes ven, en ambos discursos y en todos los discursos, sean jurídicos o no, hay reglas que no están enunciadas, pero que están presentes en el discurso. Porque ¿qué se trata? Dice el mismo texto de Lucía, siguiendo algunas cuestiones, voy salteando, ¿no? Se tratan de evitar dos riesgos. El riesgo de la presencia de lo aleatorio, digamos, de aquello que no puedo manejar, y el riesgo de los efectos de la materialidad de ese discurso. O sea, todo discurso genera efectos en el orden material. O sea, ustedes piensen en los dos ejemplos que pusimos recién. ¿Qué efectos pueden traer en el orden material esos dos discursos? El primero, el que era en el ámbito empresario. ¿Qué efectos materiales puede tener ese discurso? ¿Puede tener efectos materiales? Sí, los cambios que está pidiendo, algunos de los cambios que está pidiendo, tributariamente, algunos de las situaciones que plantea. Puede generar consenso entre las otras personas que están participando de esa reunión, los otros empresarios, y generar por ahí una presentación colectiva de una modificación impositiva, por ejemplo, ¿sí? Que genere, obviamente, que cuando es desde una central, digamos, desde un lugar donde se agrupan a distintas personas, ya sean empresarios, empresarias, ya sea en el ámbito sindical, toda movida colectiva siempre es mucho más eficiente y mucho más generadora de efectos materiales, obviamente, ¿no? Que por eso, bueno, acá ya empiezo a irme por otra rama, pero no importa, pero por eso es tan importante cuando se discuten las reformas en el ámbito laboral y se piensa en el modelo chileno y todo, cuánto hay que resistir ese tipo de modelos, porque esos tipos de modelos lo que llevan son a discusiones individuales de la persona con el empleador.
¿sí? Bueno, Maju puede dar fe también de todas estas cuestiones porque ella es especialista en el ámbito laboral, pero bueno, obviamente nunca va a ser lo mismo para una persona discutir en soledad un reclamo salarial, un reclamo de licencia, un reclamo de lo que sea, de violencia laboral incluso, que si lo hace a través o con el respaldo o con el acompañamiento del sindicato. Con todas las salvedades, las observaciones, las cuestiones que podamos decir también de los sindicatos, por supuesto, porque son actores políticos a los que también podemos analizar. No lo vamos a hacer ahora, pero también es algo que tenemos que tener en claro cuando a veces somos reproductores y terminamos repitiendo discursos que escuchamos en los medios, cuando esos discursos son peligrosos para nosotras y nosotros mismos, digamos, porque nosotras y nosotros somos los trabajadores que después tenemos que lograr mejores condiciones laborales en nuestros trabajos. Entonces, y en el otro ámbito, un discurso, como es el que vimos recién de la CTA, genera a lo mejor un efecto, digamos, de mayor acatamiento o menor acatamiento de la medida de fuerza que se está anunciando, ¿no? Entonces, para empezar tenemos que hablar, en el pizarrón algo salió, como una de un lenguaje propio, algo así decía, pero para empezar tenemos que hablar de un análisis doble, digamos. Podemos hablar del análisis del lenguaje, que ahí trabajamos usos y funciones del lenguaje, y un análisis del discurso, que no es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo analizo el discurso, también estoy analizando las reglas no escritas, ¿sí? O sea, es todo aquello que está en el discurso, que es evidente, y todo aquello que el mismo discurso oculta, esconde, y que de alguna manera también está determinando con su contenido. Y pensarlo también de manera interna, en este tipo de análisis que está diciendo, y de manera externa, esto que hablábamos de la relación entre el texto y el contexto en el cual ese texto está ubicado, ¿sí? Por eso hay contextos, que ya lo vamos a ver con ejemplos, que habilitan determinados discursos, por ejemplo, discursos normativos, y por eso hay normas que nacen o que tienen posibilidad de ser sancionadas en determinados momentos, y hay otras que no. Digamos, el contexto de ese discurso siempre se relaciona y tiene una relación directa con el texto. Si vamos específicamente a el discurso jurídico, hay cuestiones muy puntuales que son propias del discurso jurídico y que le dan esa especificidad y esa complejidad que tiene. ¿Por qué? Porque opera, o sea, obviamente el discurso jurídico nos marca la vida porque es el discurso de los conflictos, digamos. La vida es conflicto y el discurso jurídico es el discurso que orienta y soluciona conflictos individuales y sociales. Con lo cual es central en nuestra vida, ¿sí? Cuando yo digo esto no digo causas judiciales, digo en todo. Y también porque nos constituye como sujetos, como personas, ¿sí? Como sujetos de derecho. Ya vamos a profundizar en eso. No sé si vieron el texto de sujeto de derecho. No, bien. Entonces, hay cuestiones que vamos a ir, si llegamos, vamos a ir también tocando. Esto de sujeto de derecho es un tema que Alicia Ruiz profundiza mucho en muchos de sus textos y en el que traje para hoy también, veremos si llegamos, pero que son específicos del discurso jurídico. Y hay algo que es muy particular, que bueno, que supongo que ya a esta altura del cursado ya está como charlado y reflexionado, que tiene que ver con que en el derecho no rige el criterio de verdad, ¿sí? Sino el de plausibilidad de los argumentos y la verosimilitud de las apreciaciones. Eso está en el texto. ¿Se entiende lo que quiere decir Lucía cuando habla de esto? Que no hay un criterio de verdad, sino que hay criterios de
plausibilidad de los argumentos, o sea, cuáles son esas posibilidades que tienen los distintos argumentos de las partes, los argumentos del juez en los considerandos, de la jueza en los considerandos, y de verosimilitud de las apreciaciones. ¿Sí? No es que las apreciaciones son verdaderas, son verosímiles, ¿sí? Tienen apariencia de verdaderas. Por eso este tema de discurso, que es como fundante, tiene tanto que ver y tanto se relaciona con la teoría de la argumentación, que es materia y se profundiza en filosofía del derecho, que es una materia que tienen, bueno, ahora no sé, en quinto creo, pero porque ahora cambió todo el plan, pero bueno, es una materia que se ve sobre fin de carrera. Y también lo que hay como característica particular del discurso jurídico es que hay un abundante material textual. Hay mucho texto en este discurso, en el jurídico. Tenemos las leyes, tenemos las sentencias, tenemos los reglamentos, tenemos la doctrina, tenemos los escritos judiciales. Hay mucho texto para analizar. Y cuando hablamos, y acá volvemos sobre algo que también salió en la pizarra, que tiene que ver con los mecanismos de la enunciación. O sea, alguno de los compañeros dijo, hay un enunciador y un destinatario, y dijo algo de la opacidad, ¿sí? Porque es algo que ustedes ya empezaron como a aproximarse. Entonces, partiendo de esta teoría comunicacional clásica, que es la que nos dieron en la escuela, ¿no? Donde tenemos un emisor, si tuviera el pizarrón estaría escribiendo, un emisor, un mensaje y un receptor. Ese mensaje, estoy repitiendo lo que se da en la escuela, ese mensaje tiene un código común, para que se pueda entender, y un canal de transmisión. Ese esquema es el que nosotros vemos en la escuela, que, salvo raras excepciones, no se ve cuestionado como tal, funciona así. ¿Sí? Funciona así, emisor, mensaje, receptor. No hay nada en relación a las dificultades que tiene este esquema. Y nosotros sabemos también que en derecho hay una figura que es muy interesante, que es el error de derecho. ¿Sí? Que el error de derecho, que está regulado en el código, supone que esta ecuación se da, ¿sí o no? ¿Qué es el error de derecho? Eso lo tienen que hablar en Civil 1 ya seguro. ¿Qué es el error de derecho? Esperen que yo tenía... ¿Saben lo que es el error de derecho? ¿O me asusto? ¿Alguien tiene el Código Civil y Comercial? Ahí Milagros lo puedo buscar, me parece. Sí, bien, bien Milagros. Bueno, Milagros lee el artículo 8. Bien. El principio de inexcusabilidad. Sí. La ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico. Bien. ¿Qué significa? Que la ignorancia de la ley que nos regula no nos excusa de cometer un delito o no. Bien, yo no puedo decir, bueno, pero yo no sabía que estaba prohibido robar. Si robo, claro, voy a tener una consecuencia. ¿Sí? Tal cual. Bien, entonces ¿eso qué supone? Supone que este esquema que estamos viendo se da. Digamos, que hay un emisor, un mensaje y un receptor que llega perfectamente a entender el mensaje. Dice, salvo excepciones, pero las excepciones son muy puntuales, es los actos del heredero aparente, algo muy puntual, el derecho sucesorio, pero lo que rige, digamos, en nuestro derecho es el principio de inexcusabilidad. Ustedes, todos, todas, piensan que el mensaje del derecho, el mensaje normativo, llega sin dificultades a los receptores y a las receptoras, a nosotros y a nosotras.
No hay ningún problema, todo el mundo sabe perfectamente lo que el derecho dice. No, y No, ¿sabes? en realidad no. Para alguien Bien. que está fuera del ordenamiento o que no estudia leyes, es bastante imposible estar al tanto de toda la normativa completa. Y para los que estudiamos también, imposible. Pero... Sí, no se puede saber todo aparte. O sea, por lo menos en esta Bien. instancia. Bien. ¿Y qué pasa? Incluso hay creencias de otro tipo de regulaciones. O sea, nosotros siempre vemos pluralismo jurídico y bueno, y algunas cuestiones que las van a ver después. Y, por ejemplo, en lo que se refiere a compra-venta de inmuebles, o sea, ustedes, imagino, no sé, capaz que no, pero saben que para hacer una transacción, ya sea de compra o de venta de inmuebles, el inmueble es un bien registrable, hay que hacer un trámite en el registro de la propiedad, hay que anotar esa transacción, y listo, eso más o menos. Hay barrios acá en Rosario donde la compra y venta de inmuebles es absolutamente bajo otras maneras, ¿sí? Se compra y se vende por poseedores, o sea, alguien compra una casa en determinados barrios de la ciudad y no está averiguando si el que me está vendiendo es el verdadero titular de dominio de ese inmueble. No. Vivió toda la vida ahí y bueno, es él o es ella. Y yo compro y pago. Ahí, Lorena, una pregunta, ¿puede ser? Sí, ¿Ahí sí. te referís a una transacción informal, fuera de lo legal? Claro, pero hay gente que está absolutamente convencida de que eso está bien, que es legal. Porque el que me vende me dice que es el dueño y yo le creo que es el dueño porque toda la vida vivió ahí. ¿Sí? Y quizás no, quizás el titular del dominio, cuando yo voy a buscar un inmobiliario, cuando voy a pedir un informe en el registro de la propiedad, es otra persona que nada que ver, que seguramente en algún momento, o no, haga reclamos sobre ese bien y yo voy a tener que demostrar que soy de buena fe y demás. ¿Sí? Pero hay actos jurídicos que están al margen de la ley y que las personas consideran que están dentro de la ley. Muchos, este es un solo ejemplo, pero y esto tiene que ver con esta ficción, digamos, de que hay un mensaje, hay un emisor, hay un mensaje y hay un receptor y que no hay ningún problema con eso. Sí, ficción que además es funcional al derecho, por supuesto, eso ya lo van a ver cuando vean mitos y ficciones, que es absolutamente funcional, porque si no, imagínense que esto sería un verdadero caos, porque todo el mundo haría lo que se le cante y diría, bueno, no importa, pero yo no sabía. Aparte, ¿cómo demostrás que no sabías? Porque nadie entra a la cabeza de otro, ¿no? Pero bueno, es una ficción funcional. Pero lo que yo digo es pongamos la lupa en ese lugar y hablemos de las cosas como son. Hablemos de las cosas como son. Y digamos entonces que la complejidad y la opacidad es la regla y la excepción es la simplicidad y la linealidad. Eso lo dice el mismo texto, ¿sí? Es al revés de como uno lo piensa. La regla es la complejidad y la opacidad. Y la excepción, la simplicidad y la linealidad. Esto lo van a profundizar. Alguien me parece que quería decir algo. Yo seguía hablando. Yo te iba a decir sí. que cuando trabajaba en vivienda, que eso pasa un montón, porque nos llegaban boletos de compraventa, manuscritos, o sea, en una hoja normal, vendo mi casa. Entonces cuando se le informaba, no, mirá, esto necesita una resolución, pero ¿cómo una resolución? Si yo le compré, se la pagué, y bueno, y se adjuntaban esos boletos de compraventa. Sí, y te puedo asegurar que el 95, por no decir más, por ciento de los casos es buena fe. Sí, no, completamente. Es buena fe, o sea, no hay ninguna... Sí, convencido de que es así, convencido de que es tal cual, tal cual. Bueno, Elisa, Astolfo, Maju, Matías, Fran, Eve, cuando quieran, no hay problema, vayan poniendo ejemplos y demás. Entonces podemos hablar de que hay dos modelos comunicacionales, de acuerdo a todo lo que vamos desgranando. Hay un modelo comunicacional supuesto, que obviamente es necesario para que podamos vivir, para que no nos matemos entre nosotras y nosotros, digamos, que es el modelo comunicacional que hablamos recién,
y hay un modelo comunicacional que se realiza, ¿sí? Que está en la materialidad y que está al margen del modelo supuesto. Y que ahí van a entrar un montón de cuestiones que tienen que ver con los mensajes no lineales, con los mensajes que no siempre llegan a destino, y con los mensajes que no son transparentes. Y que implican relaciones sociales y de poder mucho más complejas. Entonces, la teoría general del derecho tiene que trabajar con los dos niveles del modelo comunicacional, con el modelo comunicacional supuesto y con el modelo comunicacional que efectivamente se realiza. ¿Esto ocurre? ¿Trabajamos siempre con los dos modelos? No, lo trabajamos acá y no sé cuándo más. Pero bueno, a mí lo que me interesa que ustedes se lleven de Introducción al Derecho, Comisión 18, 2021, es esto, es cuando van a ver los temas de derecho civil, cuando van a ver los temas de derecho penal, de derecho administrativo, piensen en estos dos modelos comunicacionales, porque esto es lo que le da cercanía al derecho con las prácticas, con lo que nos pasa a todos y a todas en la vida en sociedad. Y también digo esto porque ustedes sí vieron, seguro, son las escuelas del derecho. Y no todas las escuelas piensan en este doble nivel o en este doble abordaje del modelo comunicacional. Ya vamos a ir profundizando algunas cositas más en relación a cada escuela y a lo que la escuela dice y a lo que las escuelas, digamos, no dicen, pero ocurre en relación a esto. Otro punto que toca el texto de Lucía y que me parece que está bueno para charlar y para debatir entre todos y todas, es, ella vincula, dice que, no es que ella vincula, o sea, lo que dice el texto es que se vincula la vigencia del derecho con el consenso y la eficacia con la obediencia. ¿Sí? Si yo les pregunto ahora, ¿cómo hacemos o por qué el derecho se cumple? ¿Por qué el derecho se cumple o por qué el derecho no se cumple? En definitiva sería eso. ¿Por qué el derecho se cumple y por qué el derecho no se cumple? ¿Por qué tenemos normas que todo el mundo respeta y por qué tenemos otras que no respeta a nadie? ¿Por qué ocurrirá eso? Porque hay castigo. Bien. Ay, Diego. Sí, obviamente, la respuesta que primero se nos ocurre es la consecuencia. Sanciones. Exacto, Marisol, porque hay sanciones, ¿sí? Pero también podemos pensar en otras cuestiones que también llevan a una persona o a una sociedad a respetar ese ordenamiento jurídico o a no respetar ese ordenamiento jurídico, ¿sí? Y esto tiene que ver con algo muy importante que trabajamos en teorías críticas y que tiene que ver con la transdisciplinariedad o la interdisciplinariedad. ¿Qué significa esto? Esto ya lo vieron. ¿Qué es? Eso seguro lo saben. La vinculación del derecho con otras áreas de la ciencia o de estudio, ¿no? Perfecto, la vinculación del derecho con otras disciplinas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos esa vinculación, ya no nos alcanza el tema del castigo para poder explicar por qué alguien cumple o por qué alguien no cumple. Porque si fuera solamente la respuesta del castigo, aumentando la gravedad de las penas o la punibilidad, se resuelven todos los problemas. Y hay experiencias mundiales que nos informan, que nos dicen que eso no acontece, digamos, que no por aumentar las penas bajamos el índice delictivo. Hay experiencias mundiales. Entonces ahí sí o sí necesitamos el auxilio de otras disciplinas que exceden al conocimiento de lo que podemos tener nosotras y nosotros en relación a lo jurídico, y que tienen que ver, por ejemplo, con el psicoanálisis, que es una disciplina, para algunos ciencias, para otros no, que es fundamental a la hora de poder pensar el derecho, ¿sí? Y ahí tenemos autores, pero muy grosos, en relación a esta vinculación entre el derecho y el psicoanálisis,
que explican que lo simbólico disimula o esconde el verdadero conflicto que no está allí. O sea, cuando yo puedo, o sea, ¿qué descubre el psicoanálisis como fundamental? El gran descubrimiento del psicoanálisis. ¿Cuál es? El subconsciente. Claro, el inconsciente. O sea, hay algo que está dentro, lo voy a decir así como muy burra, pero bueno, si hay alguna psicoanalista o algún psicoanalista me puede ayudar, no sé si hay alguien que viene de esa disciplina o que ha estudiado psicología, pero hay algo que está en mí que no es tan fácil que yo pueda expresarlo, ¿sí? Y que el analista que está trabajando con mi discurso lo va a entender o lo va a tratar de desentrañar a través de ¿qué? A través de lo que yo no digo, a través de lo que a través de mis equívocos, de mis actos fallidos. O sea, hay otro mundo en lo discursivo cuando yo relaciono el derecho con el psicoanálisis. Y por supuesto, el psicoanálisis tiene otras explicaciones a la pregunta de por qué el derecho no se cumple, o por qué aumentan los delitos en una sociedad. Por supuesto, hay un montón de otras cuestiones, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la autorrepresión, cómo se constituye ese super yo, que también es una construcción teórica propia del psicoanálisis, y además ese super yo, que está determinado no solamente por lo que me pasa a mí o cómo viví yo en mi núcleo familiar, mi infancia, sino que tiene que ver por el contexto social en el que nací, o sea, por todo lo que rodea a mi constitución como sujeto, con la sublimación de los deseos. En definitiva, es indispensable pensar en lo no dicho en el discurso, analizar lo no dicho en el discurso, y en ese sentido el psicoanálisis es un gran aliado para el derecho, para poder entender cómo funciona en los sujetos el discurso jurídico. Y hay otra cuestión que a mí me parece que es central, no sé si vienen como no los conozco, no sé si vienen de otras disciplinas, si hay alguien que viene, porque generalmente en las comisiones 18 hay gente que ha hecho otras experiencias en otras carreras, y por ahí vienen de otras cuestiones, así que si eso es así, bienvenido, bienvenida, y pueden hacer los aportes que quieran. Pero hay un tema que a mí me parece fundamental, que hay que trabajarlo, por lo menos aproximarlo para que después cada una profundice, que es el término de la ideología y las relaciones de poder. Si yo haría un pizarrón de lo que significa la ideología, surgirían algunas cuestiones que de algún modo simplifican lo que significa o lo que implica el término ideología. Y obviamente que acá también tenemos que volver, cuando hablamos de ideología, de las diferencias entre textos en el momento de su producción y en la época y en los contextos en los que se dan. ¿Sí? Y acá voy a tratar de compartir pantalla de nuevo. A ver, vamos a intentar. A ver si está. Sí. No era esto. A ver. ¿Se ve el ejemplo del discurso sindical ahí? Sí, profesor. Sí. ¿Sí? Bárbaro. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a ver una etapa de un momento histórico muy importante para el derecho en relación a algo que fue un gran debate. ¿Y qué dice? ¿Y vos qué opinás del divorcio? La familia argentina lo firma. Dice, los hijos son las grandes víctimas de la disolución matrimonial, sufren y no entienden, aunque se pretenda explicarles lo inexplicable, se sentirán culpables en la destrucción de la familia.
Es razonable el derecho que tienen a exigir de sus padres el cumplimiento del contrato irrevocable con el que constituyeron su familia, las promesas formuladas al traerlos a la vida, de un ambiente sano, de amor, de cariño, de comprensión, en el cual pudieran desarrollarse con plenitud. Los hijos se encuentran indefensos ante el egoísmo o equivocación de sus padres. Ellos no tienen abogados. Si se hacen encuestas sobre el divorcio, no preguntan su opinión, y cuando hay elecciones no pueden votar, pero sufren. Hagamos oír la voz de los que no son consultados. Y hay una convocatoria a una marcha en Plaza de Mayo. Este discurso, esto que está acá, es propio de un momento. ¿De qué momento? Si yo antes de que se haga la ley de divorcio. Claro, es cuando estaba el debate antes de la aprobación de la ley de divorcio. Yo no puedo esto, así como está, publicarlo hoy. ¿Por qué no puedo? Porque este discurso responde a un momento puntual donde esto aconteció. Quizás, una postura, digamos, personal en relación al divorcio puede asemejarse a algo de lo que está argumentado ahí. Pero no lo puedo decir tal cual está acá, porque esto es propio de ese momento, del momento en el que se dijo, en el momento en el que se estaba discutiendo la ley. ¿Sí? Y en ese momento, seguro tuvo diferentes alcances de los que podría tener hoy. ¿Cuándo? No solamente que salió la ley de divorcio, sino que salieron un montón de otras leyes posteriores al divorcio, ¿sí? Que siguen con esa misma línea, digamos, ¿sí? Entonces, tanto este texto como este, que lo dijo un senador en el medio del debate, que dice: correrá peligro nuestra sociabilidad, que la moral de las familias se derrumbará, que la corrupción invadirá todas las capas sociales, que la ley de divorcio será una especie de rompanfilas de todos los matrimonios, donde los maridos y las esposas saldrán en busca de aventuras amorosas, olvidando el respeto recíproco y a la sociedad en que vive, desprendiéndose de súbito del amor de sus hijos, es decir, concluyendo esta desastrosa institución del divorcio en un minuto con los vínculos más poderosos que unen a los hombres en sociedad. Esto también era propio de algo, de un discurso que circulaba mucho en esa época, en los 80, en el 87 puntualmente, que tenía que ver con si salía la ley de divorcio, ¿qué iba a pasar? Se iba a agotar la familia como grupo familiar, instituto de la sociedad. Sí, pero iba a haber, o sea, lo que se decía en ese momento era que iba a haber más separaciones. O sea, que el divorcio iba a generar más separaciones entre las parejas. Un caos. Que iba a ser un caos, exacto, que iba a ser un caos y que todo el mundo se iba a separar y se iba a querer divorciar y que bueno, que iba a ser realmente un caos. Lorena, ¿puedo hacer una Sí, obvio. Una intervención Sí. que me hizo acordar ahora que estabas dando ese ejemplo? Nosotros trabajamos toda la mitad del año con grupos, y cada grupo hizo un tema. No está Oriana, pero están Alcides y está Santiago. Ellos, su tema, si no me acuerdo mal, era matrimonio igualitario, y lo que hicieron fue una exposición, como si fuera cada uno un diputado defendiendo o en contra de que salga la ley, ¿no? La idea era atravesar ese tema a través de todas las escuelas. Entonces, ellos, si quieren cuéntenlo ustedes, chicos, pero ellos posicionándose cada uno en un rol, puesto cada rol de diputado en una escuela, ¿no? Pero lo que hicieron fue articular el discurso, o sea, cada uno sin decir por dónde estaba parándose, en qué escuela estaba parada, el discurso que ellos estaban representando a nosotros nos estaba indicando desde dónde estaba parado. El trabajo que hicieron, el de todos, fue muy bueno, pero estoy destacando este en particular porque hicieron ese manejo. Vos te dabas cuenta cuando, a pesar de que ellos cambiaban la voz y que se ponían otra cosa, o sea, como que estaba todo muy teatralizado, pero dominaron el discurso de una manera tan específica que justamente se notaba el cambio entre un diputado
a favor o en contra en una escuela, en otra y en otra. Ah, Entonces, fantástico. se los traigo ejemplo porque para que se les sea mucho más fácil todo lo que está diciendo Lorena, traerlo a la práctica, ¿no? Que sin saberlo, seguramente lo hicieron en la conciencia, ¿no? Pero ahora tienen desde otra cosa más, desde dónde justificarlo. Claro, no, me parece un Está ejercicio subido fantástico. eso, Loren. Ah, lo En voy a la- mirar. Está subido en el FEDER Cátedras. Ah, No sé lo si voy a vieron que mirar. subieron, chicos, Buenísimo. las clases. Bueno, está entre ellas el trabajo de ese día, de ese grupo de matrimonio igualitario, y el grupo siguiente que hicieron una presentación de PowerPoint para tratar, porque bueno, el trabajo que fuimos haciendo a lo largo del primer cuatrimestre, dividiéndonos en la segunda parte en grupitos y bueno, y coordinados por los ayudantes y por los adscriptos, cada grupito para tratar alguna de estas temáticas. Después, al final del cuatrimestre, pusieron el tema de las distintas escuelas para los otros grupos. Y bueno, y la modalidad era esta, que cada grupo elija cómo quería expresar su tema, darlo a conocer, y los chicos hicieron, bueno, la teatralización de un debate en el Congreso No, me con parece genial. distintos diputados, con nombres específicos. No sé, Santiago, si que estás acá, o Alcide, si quieren contar algo de alguno de los nombres de los diputados que inventaron. La verdad, yo tengo memoria frágil y eso fue una obra totalmente creativa de Oriana, que no sé si está hoy presente. No. Pero bueno, también jugamos con los nombres y demás, y bueno, la idea era que haya una connotación que sea evidente sobre la escuela que abordaba Claro. cada uno, cosa de poder extraer con un discurso las ideas principales, bueno, de cada escuela, justamente del derecho que habíamos estudiado, ¿no? Con el tema que se nos había asignado. Claro. No, me parece un ejercicio excelente. La verdad que para replicar en los años que vienen, muy buena idea, la verdad que sí. Y bueno, obviamente que ahí también está la vinculación de cómo se argumenta, cómo se dice desde un lugar, y también la posibilidad de los compañeros y las compañeras de tratar bueno, de descifrar, no sé si lo hicieron muy evidente, pero de descifrar desde qué lugar se estaba hablando, que es precisamente lo que uno quiere que ustedes logren a la hora de seguir con el recorrido dentro de la carrera, ¿no? Que ustedes puedan saber, bueno, este profesor, este compañero, esta compañera, esta profesora me están hablando desde este lugar. O sea, no pasa nada porque uno hable desde un lugar o desde otro, pero sí yo tengo que saber desde dónde se me habla, porque obviamente todo discurso está sesgado y todo discurso está determinado por una posición. Nadie es neutral y todos hablamos desde algún lugar, y bueno, está bueno que por lo menos sepamos desde dónde se nos está hablando, ¿no? Bueno, justamente ahora hay muchos discursos a nivel político que está bueno desentrañar eso, de dónde se habla y qué se está diciendo cuando se dicen determinadas cuestiones. Y ahí lo engancho perfectamente con lo que sigue en el texto, que es la vinculación del discurso claramente con el poder, ¿sí? Y si bien tiene una especificidad propia, nunca el discurso jurídico va a ser ajeno, ni puede ser ajeno a la ideología hegemónica del momento histórico en el que es enunciado. Y ahí, para pensar algunos ejemplos, algo ya dije en relación a las indemnizaciones laborales, digamos, cuando se habla de la... Bueno, ahora se habla de la supresión, de la posibilidad de supresión de algún modo, o de otra manera de lograr, bueno, ahí Majo me va a ayudar. El tema Sí, de lo charlamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Cuando, vinculado también con otra cuestión, hablábamos y sacábamos el ejemplo, no me acuerdo quién fue que sacaba el ejemplo de esta cuestión de que estaba en debate en relación a qué pasa con vinculado al tema hablábamos de varias cosas, pero bueno, de esto de que los derechos no son una conquista que queda, sino que hay que seguir luchando para mantenerlos, y bueno, como algo que uno parecía tan común como la indemnización en caso de despido sin causa, hoy se volvía a poner en cuestión, y bueno, y eran muchas las voces que parecieran estar a favor. Claro, y bueno, y pensando también en las consideraciones de posibilidad de que ese discurso en algún momento pueda ser una ideología hegemónica
y genere esas condiciones de posibilidad de que ese discurso se materialice, digamos, se establezca en una ley, ¿no? Ahí la veo, Bárbara. Recién te veo, Bárbara. ¿Cómo andás tanto tiempo? No sé qué hice, toqué, se me agrandó la pantalla y ahí te vi. Bueno, también, Barbie, lo que quieras aportar, libre, sentite libre. Bueno, y otro ejemplo que a mí me parece que es muy novedoso y que, bueno, con Franco lo escuchamos el otro día de la mano de Marisa Herrera, que es un tema así como que mucho no se sabe, es todo lo que tiene que ver con la fertilización asistida, y bueno, ahí también había un grupo de teóricas y de teóricos que pretendían que se regule, que esté en el nuevo Código Civil Comercial, que esté regulado, pero bueno, las condiciones de posibilidad de esa regulación no fueron dadas, y ahora hay un grave problema con la enorme cantidad de embriones congelados que no tienen regulación alguna, ¿no? Y eso genera todo lo que no está regulado, no está ordenado, genera mucha inseguridad jurídica, y genera obviamente litigios y cuestiones que tienen que ver con esta cuestión tan... otro mundo también que no tiene mucha regulación es el mundo del informático, ¿sí? No sabemos dónde van nuestros datos, no sabemos quiénes son los dueños, no sabemos a quién se los estamos compartiendo cuando abrimos una página, cuando los logueamos en una aplicación. Digamos, hay todo un mundo ahí de falta de regulación. Y esto lo digo, no que falta de regulación porque no se dan cuenta. A ver, por algo no se regula, digamos, acá hay grandes empresas que manejan estas cuestiones de la informática y que utilizan nuestros datos sin ningún consentimiento nuestro, y que a través de eso, ¿qué hacen? Nos venden o nos incitan al consumo. El otro día estuve en una charla de una chica muy, muy buena, que después en todo caso si alguien está interesado también tengo material, que ella decía, por ejemplo, hay una aplicación que es, no sé si las chicas lo tienen, pero hay aplicaciones menstruales, ¿no? Y hay una en particular, digamos, que utiliza esos datos y trabaja depende del ciclo menstrual en que vos estés, te asocia eso con la venta de determinadas cuestiones. Entonces te da publicidad en relación a tu ciclo menstrual. Una cosa, o sea, nosotros estamos compartiendo nuestra información personal, no sabemos con quién y no sabemos qué se hace con eso. Y todo eso se debe a la falta de regulación y al gran negocio que hay detrás del manejo de los datos. Entonces, volviendo un poquito a la consideración del derecho como una red semiótica, podemos decir que el derecho es una formación discursiva, una red semiótica, una red significante, pero también es práctica social, porque las normas jurídicas siempre exigen una conducta y se vinculan a una conducta, ¿sí? Y la formación discursiva siempre va a estar buscando formar un sentido social y constituir o generar un efecto en eso que está diciendo. Y ahí también se habla de dos niveles de la teoría de la enunciación. La teoría del enunciado, el nivel del enunciado y el nivel de la enunciación. Eso también es algo que está específico ahí en el texto, para que lo marquen. Como ven, no vamos a hacer corte, porque vamos a terminar un ratito antes, no sé si María Julia se los dijo, pero seguimos de corrido si pueden. Si alguien tiene que ir al baño a buscar un vaso de agua, no hay problema. Pero seguimos así derechito. ¿Vos le habías dicho, Maju? No sé. A veces lo hacemos igual. Igual Maju nunca nos da recreo, Maju. Nos tiene siempre ahí a la tabla. No, mentira, Maju. Bueno, vamos a analizar los niveles del enunciado del compañero. A ver los otros discursos también, de Franco, Astolfo, de Matías. Bueno, entonces, decíamos que hay dos niveles. El nivel del enunciado,
donde están los textos legales cristalizados, entonces ahí tenemos las leyes, los decretos, las sentencias en la parte del resuelvo, ¿no? Y el nivel de la enunciación, que ahí está todo lo que dicen que es el derecho, digamos, ahí están los operadores jurídicos, los jueces en el considerando, ¿sí? Donde dan las justificaciones de lo que después deciden, los litigantes cuando alegan, los doctrinarios y las doctrinarias, y los profesores y las profesoras, ¿sí? Entonces está el nivel del enunciado y el nivel de la enunciación. Y todo el derecho lo podemos analizar en estos dos niveles, ¿sí? Eso es lo que hace al derecho interesante, porque si nosotros nos limitamos a estudiar el derecho en el nivel del enunciado, es un verdadero aburrimiento, ¿sí? Porque es repetir como loro lo que dicen las leyes, los decretos, las sentencias, y no entender nada de lo que se está diciendo. O sea, lo que hace interesante al derecho es poder mirarlo desde estos dos niveles, de los niveles del enunciado y los niveles de la enunciación, ¿sí? Y también hay una matriz significante de sentido que se vincula ahí con los paradigmas filosóficos, ¿sí? Cuando yo hablo de paradigmas filosóficos, estoy hablando de las escuelas que ustedes vieron, ¿sí? Cada paradigma, cada escuela, cada método jurídico está ligado a una matriz significante que está anclada en cada situación histórica en la cual se enuncia. Y esto, bueno, volviendo a lo que decimos, digamos, nosotros tuvimos un momento de una gran, producción normativa en relación al género, ¿sí? Y eso tiene que ver con el contexto en el cual se dio, que habilitó, ¿sí?, que esas leyes pudieran tener sanción, ¿sí? Y tuvo que ver también con un montón de cuestiones, porque, como ya lo dijimos, el derecho está vinculado absolutamente con el poder, y muchos actores y actrices y personas y sociedades y asociaciones y instituciones como la Iglesia influyen y operan para que determinada ley salga o para que determinada ley no salga, ¿sí? Entonces, todo ese entramado que tiene que ver con el momento social y cómo actúan y cómo se relacionan esos sujetos, hacen que, por ejemplo, hoy tengamos la identidad de género, tengamos matrimonio igualitario y tengamos también DNI no binaria, que es lo último lo último no, pero algo importante de los últimos tiempos. Que ahí también voy a hacer un apartado, y también voy a volver a traer algo que dijo Marisa, que me parece muy interesante, Franco, en relación a la X. ¿Querés explicarlo? Lo de los aeropuertos, digamos. Claro. Sí, o sea que, bueno, Marisa dijo que hay mucha gente de las que se proponían, o sea, los movimientos que proponían sacar el género, ¿no? Ese binarismo, el sexo, el binarismo hombre-mujer del documento, por ahí no gustó cuando se sanciona que se ponga la X en el documento, pero también eso tiene que ver porque algo había que poner en los documentos, porque una persona que se identifica como no binaria, no binario, tiene también no binarie, cuando quiera salir del país, en los otros estados, en los otros ordenamientos normativos, se exige que haya alguna determinación en cuanto al sexo en la identificación de aquella persona. Entonces, bueno, se elige la X, que también en algún punto, a ver, nadie se autopercibe como una X, sino alguien se autopercibe como persona no binaria. Pero bueno, algo había que poner, en algo había que determinarlo para poder hacerlo compatible con la normativa extranjera también. Fran, Claro, una consulta. Sí. Así es. No, Fran, ¿puede ser que en Estados Unidos y en algunos países de Europa no estén permitiendo el ingreso de no binario, la X principalmente? Eso no lo desconozco, Lore, pero imagino que es algo que va a ir, debe haber algunos temas puntuales que la Cancillería Argentina va a ir solucionando con
países en específico. Y tiene que ver también con todo lo que venimos hablando recién. Primero, pensar que una decisión normativa, una decisión jurídica en relación, por ejemplo, a esto, a poner la X, es mucho más compleja de, bueno, pongo la X o pongo otra cosa. Tiene que ver con un estudio en vinculación con todo el derecho internacional y de que las personas que toman esa decisión no tengan dificultad a la hora de salir del país y demás. Yo no tengo reportes formales, digamos, de personas que hayan tenido inconvenientes puntuales, pero sí puede ser que haya gente que trabaja en los aeropuertos o que hacen los trámites de migración que desconozcan estas cuestiones, ¿sí? Porque acá también, o sea, uno supone, ¿se acuerdan del modelo comunicacional supuesto? O sea, se supone que ya lo sabe todo el mundo y no lo sabe nadie, y menos si estamos hablando de otro país que desconoce la legislación nuestra o... Me explico, quizás a lo mejor esas dificultades han tenido que ver por la falta de formación de las personas que están realizando los trámites de ingreso y egreso de los países. Me da la impresión que puede venir por ahí, porque la decisión de la X fue para eso, para evitar tener dificultades en la libertad de circulación internacional, fundamentalmente. A mí me surge una duda, Lorena. ¿Puedo Sí. acotar algo? Por ahí, no sé si tiene una frontera. Ya yendo más al ámbito interno, y esto va para más, en el ámbito laboral, que vos sabés. Sí. Si yo me considero, como dicen el DNI no binario, ¿a qué edad me jubilo? No sé si corresponde o no o una tontera o una palabra que digo. ¿Cómo me jubilo? ¿Como mujer? ¿Como hombre? ¿60, 65? Es una cuestión que me quedó dando vuelta y bueno, me conviene ponerme no binario y me jubilo 5 años antes. No sé si tengo más ayudarme. Hay toda una discusión, no sé si ya está saldada o está solucionada en relación a eso. No. Lo debo también que... No, porque como todo proceso normativo de cambio, tiene que generar en algún momento otros cambios. Lo que sí te puedo decir en relación a eso es algo que pasa puntualmente con las mujeres trans, que me parece que es importante. O sea, cómo se vincula la mujer trans y el varón trans en relación al trabajo es algo muy importante que muchas veces se desconoce. O sea, nosotros, yo trabajo en el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia, y las mujeres trans no tienen el mismo nivel de vulnerabilidad de los varones trans. En general, yo hablo en términos generales, después hay especificidades propias, excepciones, todo lo que ustedes quieran. Los varones trans tienen otras posibilidades de inserción laboral que las mujeres trans no tienen, que tiene que ver con su apariencia. ¿Y eso qué genera en la mujer trans? Genera que muchas de ellas tengan que realizar trabajo sexual. Eso está vinculado directamente al consumo, eso está vinculado directamente a la muerte, porque el promedio de edad de las mujeres trans es bajísimo al día de hoy. Entonces, cuando yo pienso en un sistema previsional actual y hago esto de que tenemos que hacer siempre, de cómo acompañan las leyes nuestra sociedad esta, Argentina, porque no es la misma que en otros lugares, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? Obviamente hay que adecuar el sistema previsional completo, o sea, la 24241, que es la ley que rige las jubilaciones y pensiones en el ámbito nacional, es de los 90. Del 94, que es la ley de 93, hasta hoy, ¿cuántas cosas pasaron? Miles, millones, y las modificaciones que ha habido en el ámbito previsional han sido muy, muy ínfimas, muy pequeñas, muy vinculadas más al tema de los aportes, a la gente que le falta aporte, bueno, como ahora la jubilación anticipada. Entonces me parece que esto de tener esta mirada de lo que pasa en las prácticas sociales y lo que ocurre en el nivel de los enunciados normativos es fundamental, porque ahí vemos el problema, digamos, de la falta de regulación y la falta de adecuación de algunas normativas, ¿sí? Entonces, eso es algo que debe resolver. También podríamos discutir un montón de cosas, además de la edad jubilatoria, que tiene que ver no solamente con ser varón o ser mujer, sino con las edades propiamente dichas, que eso también está en discusión, 60-65, es mucho, es poco, digamos. Lore, sí. Agrego algo ahí, porque Diego hizo una pregunta interesante, y
agrego algo que también que tiene que ver, que las edades jubilatorias en realidad tampoco se establecen en cuanto a la autopercepción del género que tiene una persona determinada, sino en cuanto a la asignación del sexo. Entonces esa persona en el momento de nacimiento, de acuerdo a sus características anatómicas, fisiológicas y cromosómicas, se le asignó un sexo, se le dijo, vos sos macho, hembra, hombre, mujer, entonces te debes que comportar de determinada manera. Entonces la sociedad en la que transitamos y todas las instituciones en las que transitamos y que atravesamos a lo largo de la sociedad nos impone determinadas roles, determinadas tareas que debemos adoptar y que debemos asumir por el hecho de ser hombres o mujeres. Entonces, una persona, una persona que se identifique como no binaria, si bien se autopercibe así, la sociedad, a través del sexo asignado al nacimiento, la autopercibe de distintas maneras. Entonces, alguien que al momento de su nacimiento se le asigna un sexo femenino, se le dice sos mujer, por más que esa persona se considere no binaria, la sociedad le va a aportar un cúmulo de roles en los que va a tener otros roles, tareas que va a asumir distintas respecto al varón. Entonces va a tener en la casa seguramente, si tiene un familiar enfermo, posiblemente se le imponga que sea ella quien lo tenga que cuidar, que sea ella quien se tenga que encargar de determinadas cuestiones no remuneradas. Entonces ahí también por eso la diferencia en la edad jubilatoria no tiene que ver con eso también, no sobre la autopercepción, sino sobre la percepción que tienen los demás, la sociedad en conjunto, de ese sexo asignado al nacimiento, digamos. Por eso no varía tanto la autopercepción que tenga cada persona de lo que tenga que atravesar a lo largo de su vida, y por eso también se pueden mantener esas diferencias en las edades jubilatorias, pero también es todo un camino que falta recorrer. Lore, y quiero agregar algo muy cortito, que Lore dijo recién que trabaja en el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad. Lore es la secretaria en Formación y Capacitación para la Igualdad, así que está a cargo de lo que son las capacitaciones en Ley Micaela y en la diplomatura en abordaje territorial de violencia por razones de género, y todo lo que tenga que ver con eso. Es justo experta en género y en derecho previsional, que ella no lo mencionó, pero bueno, por eso lo menciono ahora. ¿Qué equipo? ¿Cómo bancan? Muy bien, gracias. Está haciendo lobby, tenés lobby. ¿Viste? No, pero aparte, Franco, Matías y Eve, no sé dónde está. ¿Se fue Eve? No la veo. Sí, me avisó que se tenía que conectar. Forman parte también del equipo del ministerio, así que por eso también tienen información. Y bueno, digo algo muy breve en relación a la ley Micaela, que no sé si saben, que la ley Micaela es una ley de capacitación obligatoria para los 3 poderes del Estado, ejecutivo, judicial y legislativo, en género y violencia contra las mujeres y diversidades sexuales, con lo cual es histórico, porque es la primera vez que hay una capacitación obligatoria. Después la provincia de Santa Fe adhirió y reglamentó esa ley nacional, pero es algo muy, muy interesante porque es inédito. Entonces, actualmente todos y todas tienen que cumplir con esa capacitación, ¿sí? Y esto obviamente genera, yo siempre digo que son puertas que ya no se cierran más, digamos, una puerta que uno abre, bueno, hay que hacerse cargo de eso, también el Estado debe responder en relación a lo que surge a partir de esa puerta que se abre, pero es algo que a nivel subjetivo, a nivel personal, es un punto de no retorno, ¿sí? Así que me parece que bueno, después en todo caso también les puedo facilitar material. Y podemos, digamos, también hablar de 2 mundos, digamos, cuando hablamos del derecho, ¿no? Del mundo del ser y del mundo del deber ser, digamos. Eso sería un poco así, más o menos termina algo del texto de Lucía, muy por arriba, por supuesto, porque hay un montón de cuestiones que por cuestiones de tiempo precisamente no abordé, pero pensar en estos 2 mundos y en una especie de balanza, dice el texto, que se inclina, si tenemos una mirada desde las teorías críticas, al mundo del ser, ¿sí? A lo que acontece, a las prácticas efectivas que vinculan a las personas con el derecho. Y fui un poquito rapidito porque no quería irme sin
contar algunas cuestiones del otro texto, el de Alicia Ruiz, que es muy interesante, porque bueno, ahí ella profundiza un poco más en todo en torno al tema de la ideología. Y hay un autor que para mí también es fundamental que tengan, aunque sea un breve acercamiento, hay un texto muy interesante y breve que se llama Ideología y aparatos ideológicos del Estado, que es Luis Althusser. Y él dice algo de la ideología. Digo, ¿por qué? Porque la ideología es una palabra que nadie entiende mucho, pero que se nombra mucho, ¿sí? O sea, se habla de la ideología de género, se habla mucho de esto, de qué es la ideología. Es interesante que podamos entender qué es una ideología, o qué decimos cuando hablamos de ideología. Y este autor dice que en la ideología los hombres, digamos, en el momento histórico que lo escribe, hombres, está diciendo varones y mujeres, expresan no su relación con su condición de existencia, sino la manera en que viven su relación con sus condiciones de existencia. Lo repito, no su relación con sus condiciones de existencia, sino cómo viven esa relación con sus condiciones de existencia. Y eso es claro, digamos, porque las condiciones de existencia pueden ser similares en personas, en grupos humanos, y no todas y todos viven esas condiciones de existencia del mismo modo, ¿sí? Entonces ahí tenemos que pensar en que hay una relación real y una relación vivida, imaginaria. O sea, la ideología es la relación de los hombres, de los varones y las mujeres, con el mundo, ¿sí? Y esta constitución de los individuos, de los sujetos que se realiza a través de la ideología, es el aspecto ideológico precisamente del discurso jurídico. Y ahí es como, ¿por qué la teoría crítica dice que el derecho es práctica social? Viene de acá, viene de estos autores, o sea, no es que a Cárcova, a Lucía, o a Alicia Ruiz se les ocurrió un día para otro decir, bueno, es práctica social. ¿Sí? Algo que hace tanto ruido cuando uno lo repite en el resto de la carrera, ¿no? Tiene que ver con esto, en poder pensar lo ideológico o esto de cómo se constituyen los individuos en sujetos a través de lo ideológico y que termina siendo el aspecto ideológico del discurso. Porque en definitiva la ideología es lo mostrado como práctica social. Es el sistema de discursos que se caracterizan por un peculiar mecanismo, reconocimiento, desconocimiento, que produce un efecto. ¿Y ese efecto cómo se llama? Representaciones, que es lo que yo les dije que ustedes, de lo que les pedí a ustedes cuando me decían qué es para ustedes el discurso jurídico sin saber nada, digamos, de esta clase, digamos. Eso que ustedes dijeron y que yo les dije, esto no es casual que surja así y que surja de este modo y que a uno se le ocurra una cosa y a otro otra, porque tiene que ver con lo ideológico, digamos, con los efectos ideológicos de los discursos que tienen directa relación con nuestras prácticas. Entonces la ideología es algo mucho más complejo. Es un sistema, son nociones, son ideas, son principios morales, son leyes, arte, teoría, presentes de una manera práctica desde el sentido común hasta las instituciones y de una manera teórica desde los discursos morales, los teológicos y los filosóficos. Entonces Alicia nos dice, bueno, entonces, ¿qué diferencia al discurso jurídico de otros discursos? Los otros discursos que yo les nombraba antes, ¿no? Que lo ideológico tiene que ver con solo una visión parcializada, o sea, solo una visión parcializada puede pretender constituir una teoría del derecho que no se haga cargo del nivel ideológico de la cuestión, ¿sí? Solo una visión parcial del derecho puede constituir una teoría del derecho que no se haga cargo del ideológico, que eluda o no quiera aludir a qué sería eso.
a los blancos, a los silencios, a las contradicciones, a lo no regulado. ¿Sí? Y ahí, ¿qué estoy diciendo con esto? Y se vincula directamente con las escuelas, digamos. Este texto lo que nos dice es que hay miradas acerca del derecho que eluden todas estas cuestiones, que eluden todo lo que tiene que ver con lo ideológico y lo que lo hace rico al análisis del discurso, y que precisamente son visiones parciales del fenómeno jurídico. ¿Sí? No es que la gente que tiene, digamos, que las personas que deciden este tipo de visiones y este tipo de construcciones teóricas, son, digamos, no lo hacen porque, bueno, sí, habrá gente que por ahí no tuvo la formación, lo que fuere, pero en realidad son decisiones teóricas, son decisiones de vida, de cómo vemos o cómo atravesamos el fenómeno jurídico y cómo nos paramos a la hora de crear derecho, digamos, de dictar una sentencia, de redactar una sentencia, de redactar una demanda o unos alegatos, ¿sí? Entonces, ahí Alicia vuelve, la ideología no es un simple sistema de ideas, sino son los aspectos inconscientes materializados en las prácticas. Y ahí vuelve lo del inconsciente de Freud, ¿sí? del psicoanálisis. Aspectos inconscientes materializados en las prácticas. Construir, dice ella, una matriz del discurso jurídico que permite superar las identificaciones del derecho con la norma. O sea, tenemos que poder construir esa matriz discursiva para superar, y bueno, esto seguro lo trabajaron en la comisión, pero cuando uno empieza a dar esta materia y dice, bueno, ¿qué es el derecho? Todos dicen, o la mayoría, es norma, digamos, se asocia con la norma jurídica. Entonces, poder construir una matriz del discurso que supere, y que esto también está en una de las categorías de la teoría crítica, en una de las características de la teoría crítica, que dice que el derecho es norma jurídica, pero no es solo eso, ¿sí? Acá también se vincula con ese texto que seguramente ya vieron. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un abordaje recortado del fenómeno jurídico, porque decido, y acá está digamos, lo importante, que si yo quiero tener una visión de este modo de fenómeno jurídico, me parece perfecto. Pero tiene que ser una decisión, no tiene que ser una imposición, digamos, no tiene que ser una mera reproducción de una representación, una mera reproducción de lo que otro piensa de eso. Tiene que ser una decisión personal de asumir determinada mirada del derecho. Pero si lo decido, tengo que saber que hay consideraciones que constituyen la dimensión de lo ideológico que no voy a tener en cuenta, o que no me van a interesar mirar, que tienen que ver con el poder, con la transformación de la violencia en actos de fuerza aislados, con la distinción entre ser y deber ser, con las definiciones descontextualizadas, con los silencios, con los mitos y las ficciones del derecho, que eso seguro algo ya vieron, y si no lo van a ver con el texto de Cárcova. Y además, y esto me parece fundamental, que está en el texto, dice que por más que yo asuma una de estas miradas, digamos, parciales acerca del fenómeno jurídico, siempre entre las condiciones de producción de cierto discurso... Hola, Bárbara, perdón que no te pude responder hoy, tuve un día complicado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fue un micrófono que se activó. Ya no hay problema. Pero decía que aún asumiendo esta mirada acerca del derecho, digamos, recortada, siempre en las condiciones de producción de cierto discurso jurídico hay presente otro discurso, nunca ese discurso está en soledad, ¿sí? De ahí vamos a las escuelas. Entonces, no sé, pensemos, cuando hablamos de norma y de norma superior, ahí hay más de un discurso, digamos. Hay relación entre discursos. ¿Quién habla de norma, norma superior, norma fundamental? ¿Quién habla de eso? La famosa pirámide.
Digo, la pirámide sí, ¿se acuerdan? Kelsen. Claro, Kelsen. ¿bien? Maslow iba a decir. Iba a decir Maslow, nada que ver. La pirámide de la Después, categoría de Maslow. está bien, no hay problema, pueden decir lo que quieran y pueden vincularlo con lo que ustedes piensen, no hay ningún problema. No, aparte, También si cuando- Adolfo nos reprueba todo, porque lo dio él a la clase. Bueno, sí, pensé que iba a decir algo hasta después hice silencio. No, perdón, ahí estaba silenciando el micrófono. No, chicos, acá son todos, cada uno libre de explayar sus ideas, por favor. Si sienten de lo que yo dije, adelante, no pasa nada. Mientras tenga cabida, ¿no es cierto?, argumental, ¿no? Y lógica. Ya que estamos hablando de discurso jurídico, mientras sea un discurso apropiado. Claro, tal cual. Pero me parece que también ahí hay algo que no nos silencien, digamos, en relación a que podamos decir el derecho. Eso también es importante. No hay personas autorizadas y no autorizadas. Si estamos en este camino del derecho y nos estamos formando para ser abogados y abogadas, o somos abogados y abogadas, no tenemos que tener ninguna investidura especial, digamos, para poder opinar, obviamente siempre desde el estudio, ¿no? Uno debe hacerlo así, pero habilitemos la palabra y permitámonos disentir y hablar de determinados temas. Bueno, decía que nunca hay un solo discurso, digamos, sino que siempre está presente otro discurso, por más que no se plantee de ese modo. Cuando digo derecho positivo y derecho natural, y lo digo así, digamos, ¿de quién estoy hablando? ¿De qué escuela? Positivismo jurídico. El positivismo. Las vinculaciones entre el derecho positivo, de algún modo condicionado por el derecho natural, por otro discurso. El naturalismo. Ellos naturalismo. O cuando hablo del discurso de los jueces como fundante del derecho, ¿de ahí de quién hablo? Realismo. ¿De quién? Realismo jurídico. Bien, Evelyn. Entonces, siempre hay otros discursos presentes, aunque no parezca que hay otros discursos, ¿no? Bueno, también en el texto de Alicia se hace mucha referencia, hay una profundización en relación al tema de lo simbólico en Freud, de la relación con otras disciplinas. Y después ella se mete en el mundo de la categoría del sujeto del derecho, digamos. Cómo el derecho nos determina como sujetos del derecho, cómo nos determina nuestra vida. O sea, esto es algo que decimos siempre, pero el derecho regula desde antes que nacemos hasta después de nuestra muerte. Entonces, fíjense, y en el medio todas las vinculaciones sociales. O sea, con quién nos podemos casar, con quién no, qué vinculación tenemos con nuestras hijas y nuestros hijos, qué vinculación tenemos con el resto del núcleo familiar, digamos, todas las relaciones personales están determinadas por lo que el derecho dice que debe ser, ¿sí? Y nos ordena de ese modo, y también, y ahí me parece que hay que tener mucho, digamos, poner el foco y pensar en esto de cómo nos determina como sujetos, en algunas apreciaciones que muchas veces se hacen en relación a figuras que si bien parece que ya no están en uso, lo siguen estando, ¿sí? Como en una sentencia un juez al decidir, por ejemplo, hace determinadas consideraciones que implican que lo que significa un buen trabajador o una buena trabajadora, ¿sí? Entre comillas. O lo que significa ser un buen padre o una buena madre, ¿sí? Todas esas connotaciones que por ahí vienen acompañadas en estos discursos y que muchas veces luego son revisadas. Hay casos, digamos, en la Corte Interamericana donde se han revisado cuestiones puntuales
en relación a determinadas posturas personales de los jueces de lo que se considera como buena madre, buen padre, buen trabajador o buena trabajadora. ¿Sí? ¿Y hasta qué punto nos constituye como sujetos de derecho? Y ahí ella, sobre el final del texto, y justo, mira, llegó bien, ella pone, Alicia Ruiz, pone 2 ejemplos de esto, de cómo el derecho nos constituye. Y uno que a mí me parece fundamental es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es, obviamente, que ustedes lo tienen que haber visto en Civil 1, tienen que haber hecho alguna alusión, pero voy a leer algo que dice muy breve de la declaración. Dice: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en cuanto a sus derechos. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión. Estos límites de los derechos no pueden ser determinados sino por la ley. La ley es la expresión de la voluntad popular, de la voluntad general, siendo todos los ciudadanos iguales ante ella. La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una fuerza pública. Acá este discurso, este sujeto está interpelado desde este discurso de lo que es el ser hombre y lo que significa ser ciudadano. Determina a través del discurso y lo declara libre e igual a todos los demás y solo sometido a la ley. Y esto, que es algo que bueno, yo lo analizo hoy con los lentes del 2021 y después de todas las normas que se sancionaron a nivel mundial y a nivel local, es fácil hacer una mirada o pensar quién eran los verdaderos destinatarios de esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y cómo se constituían estos sujetos a partir de esta declaración. Pero hubo alguien en ese momento que también pensó en estas otras cuestiones y también sintió que había un sector social que era absolutamente excluido de esta declaración y a la que no se le constituían ningunos derechos, no había un reconocimiento ni de derechos ni reconocimiento social en relación a lo que estaba ocurriendo, que fue consciente y que creó algo que es muy famoso, pero que no mucho se conoce y por eso lo quiero compartir, otra declaración. Voy a tratar de compartir pantalla. Que es la Declaración de Derechos de la Mujer de Olympe de Gouges, de 1799. Y acá vamos a ver, porque lo busqué recién, pero no quiero un análisis, sino que quiero parte acá. ¿Y qué dice esta mujer en ese momento de la historia donde sintió que una ley que fue tan importante y que era protagonista de ese momento histórico, estaba olvidando o estaba no reconociendo y no constituyendo como sujeto a un sector social? Entonces ella, ¿qué redacta? Dice: las madres, las hijas, las hermanas, representantes de la nación, demandan constituirse en la Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobernantes. Han decidido exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados de la mujer, con el fin que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y deberes, a fin de que los actos del poder de las mujeres y aquellos del poder de los hombres puedan ser a cada instante comparados con la meta de toda institución política, sean respetados, con el fin de que las reclamaciones de las ciudadanas, y las reconoce como tal, como ciudadanas, fundadas desde ahora en principios simples e incontestables,
se dirijan siempre al mantenimiento de la Constitución, de las buenas costumbres y la felicidad de todos. Y acá empieza con la enumeración. La mujer nace libre y goza igual que el hombre, precisamente la igualdad de los derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Digamos, ¿y por qué Olimpia de Gouges decide enunciar esto? ¿Y qué pasa con esta mujer? ¿Qué pasa con esta mujer? ¿Qué se imaginan que pasó cuando ella saca esa declaración? En ese momento, donde estaba fuera de discusión. Ahí Lorena debe haber tenido el apoyo de todas las mujeres, y no tanto apoyo que le diría yo más en esa época, que voy a decir, que la parte masculina. Sí, bueno, el apoyo no era tan fácil porque había que, digamos, eran las primeras voces dentro de la 1791, es realmente una época que la verdad que a mí me impactó, porque yo no pensé que en esa época la mujer podía tener esa expresión, realmente. ¿Vieron? Por eso. Es llamativo, realmente muy interesante. Llamativo. Bueno, ahí preguntémonos por qué esto no se da, porque nadie lo conoce. Esta mujer terminó en la guillotina, por decir... Iba a decir lo mismo, o la habrán tirado de hereje o algo por el estilo. Terminó en la guillotina, por reclamar por sus derechos, por sacar una declaración donde efectivamente ese sector social estaba excluido, como también estaban excluidos los varones que no eran los varones privilegiados, digamos. Entonces... No, o el hombre de color, me imagino. El hombre, claro, el varón blanco hegemónico, digamos, era el único reconocido como ciudadano. Entonces, por reclamar sus derechos y por sacar una declaración, porque ahí está lo importante de que el derecho nos nombre, porque nos constituye como sujetos, y por eso también surgieron todas estas leyes en todo este tiempo de reconocimiento de derechos a sectores sociales que venían plegando desde hace tanto tiempo, por eso, porque nos constituye, ¿sí? En ese momento se pagó con la vida, ahora también, digamos, no es que, no así, no en la guillotina, por suerte no, pasamos de esa época, pero les quiero decir que los costos de las luchas por los derechos, de los reconocimientos normativos y de las constituciones de verdaderos sujetos de derecho, muchas veces tienen costos altísimos, altísimos. Entonces, particularmente pienso que en la sociedad hay un reconocimiento, pero me parece que la sintaxis lógica es el reconocimiento normativo. Me parece que eso es una frase realmente, yo particularmente pienso fundamentalmente que la mujer es una pieza fundamental dentro de la sociedad. Pero indudablemente que me parece que si no existe un reconocimiento normativo, el reconocimiento ese que podemos dar nosotros individualmente no sirve, indudablemente que no ha servido en la sociedad, ¿no es cierto? Me parece que el término justo es el reconocimiento normativo, porque una vez se habla de reconocimiento. Yo, por ejemplo, reconozco esa situación, pero no se hace nada más, no se hace nada con el reconocimiento, es decir, hay que encuadrarlo dentro del derecho, eso realmente es así. Sin lugar a dudas, porque además, si no está reconocido, no lo puedo reclamar. Por más que haya consenso social, digamos, en relación a determinadas situaciones. Digamos, si no hay una ley que así lo diga, no puedo iniciar ninguna acción para reclamar ese derecho. Así que me parece que bueno, que ahí también abrimos otra puerta, y bueno, y estos silencios en relación a lo que damos en las teorías, que bueno, que muchas veces no se trabajan. Bueno, y después teóricas del derecho silenciadas y teóricos también, hay un montón. Así que bueno, estaría bueno ir descubriendo algunos y algunas. Bueno, vamos llegando al fin. La clase, como me imaginé, muy participativa, así que buenísimo, les agradezco mucho que hayan podido intervenir, que hayan comentado lo que les parece. Para mí es fundamental en una clase de ida y vuelta porque, bueno, si no resulta poco enriquecedora, tanto para ustedes como para mí, así que me parece que esto fue genial. Esto también lo reconozco, que es el trabajo que vienen llevando a cabo, porque esto no es de un día para otro, sino que la palabra estuvo habilitada por las docentes y los docentes
que vienen con el curso, por Maju, por Franco, por Matías, por Astolfo, por Elisa, y por Eve, y por Bárbara. Que como no la veo en cuadro, siempre me pasa eso. Pero bueno, no sé si me olvidé de alguien, Maju, pero me parece que no. Están también Lorenzo y Camila, que hoy no se pudieron conectar, pero que también están haciendo la ayudantía primer año con nosotros. Buenísimo, buenísimo. Así que bueno, esto también es el trabajo y el resultado de lo que vienen haciendo durante el año. Así que los y las felicito. Y bueno, nos vemos en algún otro momento. Y no duden en pedir material o profundizar en algún tema, ningún problema. Gracias, como siempre, Lorena. Gracias, Lorena. Muy linda clase. Por favor. Gracias. Gracias, Lore, por todo. Nos estamos viendo. A ustedes. Nos vemos. Chao, compañeros. Chao a todos. Chao. A todos. Buenas noches. Chao, Lore, Maju. Chao, buenas noches. Gracias.